Bueno, mi nombre es Sebastián, a mí me tocó hacer el tercer artículo, el cual tuvimos que buscar en las bases de datos de la universidad. Este artículo trata sobre la detección de nutrientes NPK en el suelo usando sensores de fibra óptica. Al decir NPK quiero resaltar que hablamos de nutrientes como lo son el nitrato, el fósforo y el potasio. Bueno, entonces, ¿cuál es la problemática que estamos viviendo, la que nosotros pues encontramos en esto? Lo que sucede es que al aumentar la población mundial necesitamos una mejor producción de alimentos que sea más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Para esto necesitamos productos de buena calidad, lo cual se consigue usando fertilizantes. Y los fertilizantes esenciales son los NPK mencionados anteriormente. El uso inadecuado de estos fertilizantes nos causan un mal manejo de estos, el cual nos da que los fertilizantes bajen su rendimiento en un 35% en promedio, y esto nos causa una mala calidad en los frutos, vegetales rezagados en color, en tamaño, prueba o incluso cantidad. En países como lo son China han tenido inconvenientes por esto. Los inconvenientes también han llegado al nivel de contaminación más alto, entre otras problemáticas. Para buscar mejorar esto, los investigadores agrícolas están utilizando sensores ópticos de fibra óptica, buscando controlar estos niveles. Cabe resaltar que también hay que tener en cuenta los niveles NPK que tiene el suelo, debido a que cada tratamiento de cultivos difiere en estos nutrientes que tiene cada uno de ellos. Bueno, entonces para la solución a esta problemática se empiezan a utilizar sensores ópticos, y lo primordial es revisar en el suelo los nutrientes NPK que este tiene. Para esto, ¿qué se hace? Ahí se le hace un muestreo a la zona, se le hace un pretratamiento y se le hace un análisis químico. El muestreo hasta hoy día se hace a mano debido a que se necesitan muestras representativas a una profundidad promedio de 20 centímetros del suelo. En el análisis químico hay tres factores que son la conductividad, la medición óptica y los métodos electroquímicos. En la medición óptica tenemos que tener en cuenta que ya aquí se empiezan a usar los transistores con sus electrodos. Se introducen en la tierra que hemos sacado unos 2 o 3 electrodos, los cuales pueden ser de plata, cobre, grafito. Y con estos miramos cuánta conductividad eléctrica tiene el suelo. Entonces esta señal eléctrica es enviada a nuestro sistema de control. En este sistema de control tenemos amplificadores operacionales, buffets, y tenemos varios transistores y fototransistores. Esto nos da para ir llevando una medida ideal de los colores que necesitamos. Además de esto, el sensor lleva una sonda especial que es más o menos de 9 milímetros, y tiene que estar la tierra medida y la sonda a 2 milímetros de distancia en todas las posiciones que se use. Entonces, este sensor óptico pues, de medición de nutrientes NPK tiene el principio de la colorimetría. Entonces, con este principio, simplemente por la intensidad del color nos puede mostrar cuáles son los nutrientes que necesitamos en estas plantas o esta cosecha que estamos realizando. Entonces este sensor nos va mostrando, debido al color, qué nutrientes se necesita, y al usar el sistema de control electrónico nos puede ir diciendo cuál es la cantidad necesaria que necesita en todo pues este proceso para hacer un uso correcto de todos los fertilizantes. Bueno, entonces para concluir podemos ver que este sensor óptico, usando las ondas y usando el microcontrolador, aparte de eso recibiendo el reflejo y absorbiendo esa luz, nos da unos colores de intensidad que nos muestra el fertilizante, cuánta cantidad tiene o lo que necesita de fertilizante esta tierra, este suelo.
Entonces podemos ver que es muy ventajoso para la agricultura usar sensores ópticos para el acondicionamiento de todo esto. En la industria hoy día se usan mucho los sensores ópticos para diversas cosas y podemos ver que al usarlos en la agricultura tenemos un uso adecuado de los fertilizantes, ahorrando en dicha manera en ellos y aparte de eso creando cultivos aún más fuertes, más resistentes y de mejor calidad al usar siempre lo que es correcto en los fertilizantes. Esto es gracias al microcontrolador y que nos va marcando todo lo necesario para dicho cultivo. Entonces, por ende, podemos concluir que este sensor le da solución a nuestro problema. Muchas gracias. Un nuevo sensor de conductividad de capa gruesa, adecuado para líquido y mediciones de conductividad de suelo. El abstracto. Iniciamos con resaltando el resultado de un sensor que incorpora varias capas, se desarrolla en suelos y es útil para la medición de la resistividad. En la introducción tenemos puntos muy breves: el impacto climático en el suelo y sus comportamientos, es cómo las lecturas de los dispositivos nos ayudan a personas que estudian, trabajan y toman muestras de suelos como científicos o agricultores para saber la medición y para saber como tal la medición, la riqueza del suelo, el, el cambio drástico que puede tener por el agua y también pues la precisión del manejo de los cultivos en sitios específicos, que es muy importante al momento de tomar una muestra, aunque también se utiliza bastante para pues complementar las estructuras o bases que pueden trabajar para saber si pues hay arcilla, grava, arena, piedra o derivados de esos materiales. También mide la porosidad para las estructuras ferroviales, para, para muchas de las cosas y también nos enfoca en cómo pues, o sea, de cómo construir de cómo construir y más que todo el sistema en el que estamos trabajando, cómo constituirlo en el trabajo de cada uno, la salinidad de la tierra que viene desde los años 70 y nos dice que las ondas no es un trabajo no es un trabajo tan costoso y que las ondas aún se pueden conseguir, que los sensores de conductividad de costo reducido y pues debido al diseño del sensor y su interfaz de la electrónica, pues puede ser de baja complejidad para brindar pues oportunidades de una red densa y cubrir mayor área de investigación. Teoría de fondo. Aunque la conductividad eléctrica es ampliamente aceptada como un principio simple y bien entendido, eh, si el material es de interés no homogéneo y isotrópico, se vuelve más complicado y más difícil de medir. La conductividad eléctrica se mide como el recíproco de la resistividad, y suponiendo que el material en cuestión sea homogéneo o isotrópico, entonces se convierte en un escalar definido por la ecuación P, que es igual a B sobre I por A sobre L, donde V es la diferencia de potencial, I es la corriente, A es la área transversal por la cual fluye la corriente y L es la distancia sobre la cual se aplica la distancia de la potencia. La conductividad se define como el recíproco de la resistividad. Por lo tanto, de la ecuación 1, la conductividad se puede calcular como Q igual a I sobre V por L sobre A, donde V es el voltaje medio, I es la corriente de accionamiento, A es el término y L sobre A es la constante de celda M-1. El sensor específico descrito aquí se basa en el método de cuatro electrodos de medición de conductividad,
utilizando una fuente de corriente de onda de cuadra alterna. Existen varias ventajas al usar los cuatro electrodos en el método que incluye la minimización de los efectos de polarización, también como una mayor vida útil del electrodo y un rango de medición más amplio. Eh, en la fabricación del dispositivo tenemos algunos inconvenientes en cuanto a los isótopos de la Tierra y muchos de los factores que hacen que este dispositivo no funcione, o sea, que funcione de cierto modo, de que en áreas grandes no pueda como captar cierto ciertos rangos. Por eso lo que se ha implementado es utilizar una estructura que sea un soporte parecido y producido en una impresora 3D para espaciarlo de los sustratos en cada uno de ellos con tres electrodos, uno enfrente de otro a través del volumen del analito para ser medido. El diseño del sensor es tal que se aplica la corriente al variador a través de los dos conjuntos de exteriores de electrodos, mientras que el potencial resultante. Metodología. Se realizaron experimentos con la respuesta del sensor en varias soluciones de conductividad y en diferentes frecuencias de acondicionamiento y en niveles de corriente, con dos diferentes materiales, que fue el oro y el platino, y con varias distancias entre los dos conjuntos de electrodos. Las dos investigaciones de la distancia entre los dos conjuntos de electrodos fue un factor importante para el sensor, puesto que utilizando un método que pues, ha restringido otros diseños, que proporcionó la Universidad de Valencia, nos dio unas cifras que pudimos utilizar para mirar la eficiencia y mirar el funcionamiento y las variables como tal del sensor utilizado en cuestión. En conclusión, el sensor muestra un avance demasiado bueno, muy alentador en la cuestión de las medidas de los suelos y de las tierras que se quieren medir por su proceder plano. El nuevo sensor de conductividad nos da pautas de cómo el buen efecto y el buen beneficio de la utilización de dispositivos en tierras hacen que el monitoreo de estructuras y de suelos sea más preciso, más exacto. Hola, mi nombre es Manuela y les voy a hablar acerca de la iluminación LED entre capas de algunas plantas y sus efectos directos en la fotosíntesis y en la productividad de la planta, específicamente del pimiento dulce. Bueno, los LED son unos diodos emisores de luz y han ido desplazando algunas otras formas de emisión de luz debido a que son pequeños y su calor es imperceptible, tienen muy poca pérdida en forma de calor. Bueno, esta técnica ha sido implementada en algunos invernaderos. Puntualmente, yo tomé el caso de un invernadero en el Valle del Jordán, donde tuvieron en cuenta diferentes combinaciones, por así decirlo, de las luces LED y de sus componentes, que son blanco cálido, blanco frío, rojo, azul y verde. Lo que hicieron fue pues hacer una previa disposición del suelo para el cultivo y a la hora del cultivo cultivaron a 80 centímetros de distancia como dos filas de cultivo y entre cada dos filas hay una distancia de 1,75 m. Esto garantiza que cada planta obtenga los nutrientes necesarios y como van en duplas, por la mitad de las duplas van
van los hilos de luces LED. Entonces así se aprovechan dos plantas de la misma disposición de luz. ¿Por qué surgió esta idea? Bueno, esta idea inicialmente surgió porque muchos investigadores, o bueno, una persona en general, se dio cuenta de que en algunos tipos de plantas que son de tallo alto y tienen capas de hojas, las capas inferiores iban recibiendo menor cantidad de luz y se iba afectando la productividad de la planta. Por ejemplo, el pimiento dulce es muy vulnerable a abortos en etapa temprana del fruto. Y con esta técnica, pues, esos abortos se reducen casi en un 14%, entre un 14 y un 23%. Bueno, esta técnica pues es recomendable implementarla pues, en cualquier lugar, pero puntualmente es muy recomendado para países que se encuentran al norte, que tienen menos cobertura de la luz solar. Por ejemplo, en Finlandia, en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en épocas de invierno. En el invierno se hace una recolecta cada 2 o 3 semanas, o sea, el fruto se produce cada 2 o 3 semanas. Y en primavera cada 1 o 2 semanas, pues debido a las condiciones que son más propicias. Bueno, los resultados que dio la etapa experimental de esta técnica arrojó que los frutos de las plantas que fueron bombardeadas de luz LED presentaban mayor cantidad de frutos porque pues estaba aprovechando los frutos de las capas inferiores, tienen un mayor tamaño y tienen una tabla nutricional más completa, o sea, son más grandes en mayor cantidad y más nutritivos. Entonces, de esta forma estamos produciendo alimento de mejor calidad en mayor cantidad con menor espacio y menos recursos, lo que pues resulta siendo una técnica bastante sustentable.